El horror de Dunwich, de Howard Phillips Lovecraft. Las gorgonas, las hidras y las quimeras, las historias terribles de Seleno y las arpías, pueden reproducirse en el cerebro supersticioso, pero existieron antes. Son transcripciones, tipos. Los arquetipos están en nosotros y son eternos. ¿De qué otro modo el relato de lo que despiertos sabemos es falso puede afectarnos a todos? ¿Acaso concebimos de modo natural el terror por tales objetos porque los consideramos capaces de infligirnos daño físico? En absoluto. Estos terrores vienen de antiguo, vienen de tiempos anteriores al cuerpo, o sin el cuerpo habrían sido iguales. Que el tipo de miedo del que hablamos aquí sea puramente espiritual, que su vigor esté proporcionado a su falta de objetos sobre la tierra, que predomine en el período de nuestra infancia desprovista de pecado, son dificultades cuya solución es probable que nos iluminara sobre nuestra condición previa al mundo y nos ofreciera al menos un atisbo de la tierra en sombras de la preexistencia. Charles Lamb, Witches and Other Night Fears. 1. Cuando el que viaja por la zona norte del centro de Massachusetts toma el camino secundario equivocado en el cruce de la carretera Aylesbury después de pasar Dean's Corner, se encuentra en una región solitaria y extraña. El terreno sube y los muros de piedra coronados de maleza se van cerrando cada vez más sobre las polvorientas curvas del camino. Los árboles de los frecuentes bosques circundantes parecen demasiado grandes y la hierba, las zarzas y los pastos salvajes alcanzan un esplendor que no se encuentra a menudo en las regiones habitadas. Al mismo tiempo, los campos cultivados son escasos y áridos, mientras que las casas dispersas exhiben un aspecto sorprendentemente uniforme de vejez, escualidez y decadencia. Sin saber por qué, uno vacila en pedir instrucciones a las figuras solitarias y arrugadas que alcanza a ver de vez en cuando en los umbrales ruinosos o en los prados inclinados sembrados de rocas. Son personas tan silenciosas y furtivas que uno se siente enfrentado de algún modo a cosas prohibidas, con las que sería mejor no tener nada que ver. La sensación de extraña inquietud aumenta cuando el camino sube en un tramo y permite ver las montañas por encima de los bosques profundos. Las cúpides son demasiado redondeadas y simétricas como para dar una sensación cómoda y natural, y a veces el cielo recorta en silueta con especial claridad los curiosos círculos de los altos pilares de piedra que corona a la mayoría de ellas. Gargantas y barrancos de profundidad problemática obstaculizan el camino y los rústicos puentes de madera siempre parecen ofrecer una seguridad dudosa. Cuando el camino vuelve a bajar, hay terrenos pantanosos que uno rechaza por instinto y en realidad casi llega a temer en el crepúsculo, cuando se oye el parloteo de chotacabras invisibles y las luciérnagas salen en abundancia anormal para danzar siguiendo el ritmo ronco, insistente hasta ser siniestro, del estridente canto de los sapos. La línea delgada y brillante del curso superior del Miskatonic tiene un carácter serpentino, mientras corre pegado a los pies de las colinas abovedadas entre las que nace. Cuando las colinas se acercan, uno repara más en sus flancos cubiertos de bosque que en las cimas coronadas de rocas. Estos flancos se alzan tan oscuros y abruptos que uno desearía que mantuvieran la distancia, pero no existe camino que permita escapar de ellos. Al otro lado de un puente cubierto, uno ve una pequeña aldea acurrucada entre el río y la ladera cortada a pico de Round Mountain y se maravilla ante el apiñamiento de techos a la holandesa deteriorados que hablan de un periodo arquitectónico anterior al de la comarca circundante. Cuando se mira con mayor atención no resulta tranquilizador ver que la mayoría de las casas está abandonada y cayéndose a pedazos y que la iglesia
del campanario roto, alberga ahora el único establecimiento comercial destartalado de la aldea. Uno siente temor de confiarse al túnel tenebroso del puente, aunque no haya modo de evitarlo. Una vez que lo atraviesa, es difícil impedir la impresión de un olor maligno, tenue en la calle de la aldea, como de musgo y decadencia amontonados a lo largo de los siglos. Siempre es un alivio librarse de aquel sitio y seguir el estrecho camino que rodea la base de las colinas y cruzar la llanura hasta reencontrar la carretera de Aylesbury. Más tarde uno a veces llega a enterarse de que ha pasado por Dunwich. Los extraños visitan Dunwich con la menor frecuencia posible y desde cierto periodo de horror que asoló al pueblo, se quitaron todos los carteles que indicaban cómo llegar. Si se lo juzga con patrones estéticos comunes, el paisaje es más que bello. Sin embargo, no hay afluencia de artistas o turistas veraniegos. Hace 2 siglos, cuando nadie se reía de las brujerías, el culto a Satán o las presencias extrañas en el bosque, se acostumbraba a dar motivos para evitar la localidad. En nuestra época sensata, dado que el horror de Dunwich de 1928 fue acallado por quienes defienden el bienestar del pueblo y el mundo, la gente suele evitarlo sin saber exactamente por qué. Quizás un motivo, aunque no se aplique a los extraños desinformados, es que ahora la gente del lugar ha caído en una decadencia repulsiva, recorriendo el sendero de la regresión, tan común en muchos lugares retirados de Nueva Inglaterra. Han llegado a formar una raza en sí misma, con los estigmas bien definidos de la degeneración y la endogamia. El promedio de inteligencia es asombrosamente bajo, mientras que los archivos del lugar están saturados de depravación franca y de asesinatos o incestos medio ocultos y hazañas de violencia y perversidad casi innombrables. La antigua aristocracia, representada por las 2 o 3 familias con linaje que llegaron de Salem en 1692, se ha mantenido un poco por encima del nivel general de decadencia, aunque muchas ramas de sus árboles genealógicos se han hundido con tanta profundidad en el populacho que solo resta el apellido como clave del origen que mancillan. Algunos de los Whately y los Bishop aún envían a los hijos mayores a Hartwell y Miskatonic, aunque esos hijos rara vez regresan a los techos a la holandesa semiderruidos, bajo los cuales nacieron ellos y sus antepasados. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, pueden decir con exactitud qué pasa con Dunwich, aunque las leyendas antiguas hablan de ritos impíos y cónclaves de los indios, en medio de los cuales convocaban formas prohibidas de sombra provenientes de las colinas redondeadas, y rezaban salvajes oraciones orgiásticas que eran contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. En 1747 el reverendo Abijah Hoadley, recién llegado a la iglesia congregacional de la aldea de Dunwich, pronunció un sermón memorable sobre la presencia cercana de Satán y sus demonios, en el que dijo: «Debe reconocerse que estas blasfemias de un cortejo infernal de demonios son cuestiones de conocimiento demasiado común como para negarlas. Las voces malditas de Azazel y Busrael, de Belcebú y Belial, han sido oídas hoy salir de bajo tierra por más de una docena de testigos respetables aún vivos. Yo mismo pude oír hace no más de una quincena un muy claro discurso de los poderes malignos en la colina que está detrás de mi casa. Había chirridos y estruendos, gruñidos, cascabeleos y silbidos que ningún ser de esta tierra podría hacer y que por necesidad tienen que haber provenido de las cavernas, que solo la magia negra puede descubrir y solo el diablo desatar». El señor Hoadley desapareció poco después de pronunciar el sermón, pero el texto impreso en Springfield aún existe. Hubo informes sobre ruidos en las colinas año tras año y siguen siendo un rompecabezas para geólogos
y fisiógrafos. Otras tradiciones hablan de olores fétidos provenientes de los círculos de pilares de piedra que coronan las colinas y de presencias etéreas que pueden oírse apenas a ciertas horas en puntos fijos del fondo de las grandes cañadas, mientras que aún otros tratan de explicar el patio de Saltos del Diablo, un flanco de colina estéril, calcinado, donde no crece ningún árbol, arbusto ni hoja de hierba. Los oriundos del lugar también sienten un temor mortal ante las numerosas chotacabras que rompen a cantar en las noches cálidas. Juran que las aves son psicopompos, quienes conducen las almas al reino de los muertos, que acechan a la espera del alma de los agonizantes y que coordinan sus gritos pavorosos para que suenen sincronizados con el aliento jadeante del moribundo. Si pueden atrapar el alma en fuga cuando abandona el cuerpo, se alejan revoloteando de inmediato con risas demoníacas, pero si fracasan, se hunden poco a poco en un silencio desilusionado. Desde luego que estas historias son obsoletas y ridículas porque vienen de épocas muy antiguas. Por cierto, Dunwich es un sitio ridículamente viejo, más viejo por mucho que cualquiera de las poblaciones de 30 millas a la redonda. Al sur de la aldea uno aún puede ver las paredes del sótano y la chimenea de la muy antigua casa de los Bishop, que fue construida antes de 1700, mientras que las ruinas del molino de la cascada, construido en 1806, integran la pieza arquitectónica más moderna que pueda visitarse. La industria no floreció aquí y el movimiento fabril del siglo XIX demostró tener corta vida. Lo más antiguo de todos son los grandes anillos de columnas de piedra toscamente labradas en la cima de las colinas, pero son atribuidos por lo general más a los indios que a los colonos. Los depósitos de cráneos y huesos descubiertos dentro de estos círculos y alrededor de la gran roca en forma de mesa en la colina Sentinel sustentan la creencia popular de que tales sitios fueron en otros tiempos cementerio de los Pucumtuk. Aún cuando muchos etnólogos, sin tener en cuenta la improbabilidad absurda de semejante teoría, insisten en creer que son restos caucásicos.